Bienvenido a tu clase de Fundamentos de Turismo. Módulo 1, temas 4 y 5. Servicios turísticos, hospedaje, restauración, transportación, agencias de viajes y guías de turistas. De una manera sencilla, podemos definir a la hotelería como la industria que se encarga de proporcionar servicios de alojamiento, alimentos, bebidas, etc., mediante una remuneración económica. Como pudimos ver en temas anteriores, los servicios de hospedaje surgen como una respuesta a la necesidad del creciente número de viajeros que requerían de un lugar donde dormir, aunque éste fuera muy modesto. Así nacieron las posadas, hospitales, mesones y ventas con la aparición de los primeros hoteles hacia la mitad del siglo XX. Un nombre muy importante para la industria del hospedaje es el del hotelero suizo César Ritz, nacido en 1850, considerado como el padre de la hotelería moderna, pues fue el primero en incluir cuartos de baño en las habitaciones e introducir servicio al huésped a través de la recepción, instalaciones lujosas y bien cuidadas, poniendo especial atención en la calidad de la comida y el vino en los restaurantes de sus hoteles, que se fueron multiplicando bajo su dirección en todo el mundo. Otro de los grandes precursores de la hotelería moderna es John Willard Marriott, nacido en Utah, Estados Unidos, quien después de haber realizado sus estudios universitarios, se desempeñó como vendedor de ropa masculina hasta 1927. De esta actividad obtuvo los recursos para incursionar en el mundo de los restaurantes, ligado a la comida mexicana, por cierto. Posteriormente, debido a su vocación de servicio, presentada en la industria restaurantera, entró de lleno en el mundo de la hotelería. Es a través de este negocio que John Willard Marriott comienza con el concepto de la excelencia en el servicio, pues paseaba constantemente por las áreas poniendo sumo cuidado en cada detalle de la operación. Él comentaba que el gerente debe estar allá afuera en resguardo de la calidad del servicio y el mantenimiento del producto, pues no se puede exigir algo que no se inspecciona. También solía recomendar a sus gerentes: cuida a tus empleados para que ellos cuiden de tus clientes. Es importante mencionar que la filosofía implantada por el fundador de los hoteles Marriott no ha cambiado, y hasta la fecha el entrenamiento de los gerentes generales de sus propiedades sigue enfocado en este precepto. También es muy importante que tengas en cuenta estos tres conceptos fundamentales cuando hablamos del precio que se paga por una habitación. Número de habitaciones que se necesitarán en función de la cantidad de personas que realizarán el viaje. El número de personas que ocupará cada habitación determinará si el precio de la misma es sencilla, doble o triple o incluso cuádruple, independientemente del número de camas, pues una habitación doble bien puedes tener una sola cama king size o dos matrimoniales. Y finalmente el número de noches, pues es la forma en la que los hoteles determinan la duración de la estancia. Hablemos ahora de los servicios de restauración. El término restaurante tiene sus orígenes en Francia y obedece al concepto de restaurar al viajero, es decir, darle alimentos que lo revitalizarán después de esas largas jornadas. Sin embargo, restaurante es el nombre con el que se conocía a cierto establecimiento de alimentos en París, alrededor del año 1765, cuyo lema decía: vengan aquellos, los de estómago gruñente, y yo los restauraré. El concepto fue aceptado con gran éxito por la sociedad parisina
y de inmediato surgieron más establecimientos con las mismas características que se llamaron también restaurantes, cuya clave del éxito fue el servicio de meseros o mayordomos, personas altamente capacitadas en el servicio y que habían quedado sin empleo con la abolición de las monarquías después de la Revolución Francesa. Hablando del continente americano, podemos decir que el concepto de tabernas, donde principalmente se servían bebidas y a veces alimentos, llegó con los colonizadores. En Estados Unidos, entre 1880 y 1890, surge la primera cadena de restaurantes de los señores Fred Harvey y John Thompson, patentando el primer restaurante formal establecido en la ciudad de Nueva York, Delmónicos. Este restaurante, como elemento característico, contaba ya con una cajera y llegó a tener un total de 12 locales. Con el pasar de los años, han surgido conceptos nuevos, conforme el estilo de vida en las distintas sociedades, y tal es el caso de los autorrestaurantes, con sus letreros luminosos y meseros de vestimenta peculiar, que comenzaron desde los años 20 a raíz de la generalización en el uso de los automóviles, pero que hoy en día han ido desapareciendo. Más adelante, alrededor de 1960 y 1980, llega el boom de la comida rápida, ya que la creciente clase trabajadora tuvo cada vez menos tiempo para comer, y era imposible, en la mayoría de los casos, realizar el trayecto a casa para comer en familia, incrementándose la demanda de este tipo de establecimientos. Las cifras de la Asociación Nacional de Restaurantes indican que actualmente una de las 3 comidas diarias de los estadounidenses se efectúa fuera de casa. Encabezan la lista de establecimientos de este tipo McDonald's, Kentucky, entre otros. ¿Qué establecimientos de comida rápida conoces tú? En la actualidad, establecimientos de hospedaje y restaurantes en algunas ocasiones compiten por clientelas similares. En otras ocasiones, hoteles y restaurantes se complementan. Este es el caso de los hoteles de concepto express, que solo proporcionan el servicio de alojamiento, dejando a la elección del huésped el servicio de alimentos de forma externa. Hablemos ahora de los servicios de transportación. Esta se clasifica en acuática, terrestre y aérea. La transportación acuática puede ser a su vez marítima si es por mar, fluvial si es por ríos y lacustre si se lleva a cabo en lagos. Este tipo de transportación tiene sus orígenes desde el inicio de la historia del hombre, cuando decide juntar varios troncos para realizar balsas. Después fabrica la canoa y más tarde se agregó el componente de la vela para poder aprovechar las fuerzas del viento. Finalmente llegaron los metales y con ellos la utilización de clavos para poder armar los barcos cada vez de mayor tamaño. En la actualidad, los barcos dejaron de ser ya solo un transporte y se han convertido en grandes complejos turísticos sobre el agua, que contienen restaurantes, hoteles, centros de entretenimiento y grandes facilidades deportivas, con compañías como Royal Caribbean y Princess. La comercialización de este tipo de transporte se ha hecho más eficiente alrededor de todo el mundo. La invención de las máquinas de vapor permitió el desarrollo de las locomotoras para arrastrar trenes anteriormente tirados por animales. En España, a comienzos del siglo XX, el tren jugó un papel muy importante en el desarrollo del turismo, transportando al 60% de los viajeros de la época. El inventario estaba manejado por la compañía Wagon Leeds, con 31 vagones dormitorio
que durante 1910 transportaron alrededor de 140 viajeros. Aunque con la invención y popularización del automóvil alrededor de 1950, el uso del tren vio seriamente disminuida su actividad. En los años 70, la utilización de este en el viejo continente se convirtió en uno de los medios más populares de transporte, pues ofrecía costos más accesibles y planes de comercialización para quienes viajaban con frecuencia entre los países de Europa. Este es el caso del Eurail, que ofrece precios que van desde los $50 hasta los $2,000, dependiendo del número de días que se usará y la cantidad de países de los 24 que recorren sus vías. Aunque existen más ejemplos del uso del tren, podemos decir que uno de los más modernos es el tren bala de Japón, que transporta diariamente a gran parte de la población nipona. En México, uno de los pocos sobrevivientes de este medio de transporte es el Chepe, el tren Chihuahua Pacífico, que ofrece una formidable travesía por las barrancas del Cobre y que conecta en su última parada con el estado de Sinaloa. Los autobuses son el medio ideal para transportar a turistas en tramos cortos. Existe el servicio regular, que fija horarios y puntos específicos de salida y llegada. También está el servicio especial o charter, que permite a las compañías de turismo rentar autobuses con chofer para que el cliente lo utilice en la ruta que determine de acuerdo a sus necesidades. Otra variedad de autobuses es el autocar, que es un autobús panorámico de 2 pisos ideal para los recorridos turísticos de paseo por la ciudad. El turismo en automóvil se puede realizar en auto privado o en auto rentado. La industria de la renta de automóviles nació por la necesidad de transporte de los viajeros una vez que llegan a su destino después de haber tomado un avión, tren o autobús. Su historia se remonta a 1918, cuando Walter Jacobs, a sus 22 años, abrió un negocio de renta de autos que comenzó con un inventario de tan solo 12 autos, a los cuales él mismo les hacía el mantenimiento mecánico. En 1923 ya generaba su primer $1,000,000 en ganancias, razón por la cual llamó la atención de un inversionista llamado John Hertz, quien decidió comprarlo en vista del tremendo potencial de negocios. Posteriormente surge la empresa Avis, fundada en 1946 por Warren Avis, quien decidió abrir un local dedicado a la renta de autos en el aeropuerto de la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, iniciando con un inventario de tan solo 3 autos. Más adelante, a mediados de los 60, varias compañías independientes deciden unirse para formar una sola que pueda ser competencia para las grandes empresas ya consolidadas. De esta manera surge la empresa National, con el concepto de rentar el carro en una ciudad y entregarlo en otra de la misma red, servicio que ahora ya puede proporcionar cualquier rentadora de autos en cualquier parte del mundo. Más tarde surge Budget Rent-A-Car, con la propuesta de mejorarte el presupuesto que te ofrezca cualquier empresa de la competencia. Hablemos ahora de agencias de viajes. Podemos definir a las agencias de viajes como intermediarios concentradores de servicios turísticos para los viajeros. Las agencias de viajes se pueden clasificar principalmente en tour operadoras, mayoristas y minoristas. Las agencias de viajes tour operadoras son aquellas que, como su nombre lo indica, organizan y operan de manera local los paquetes turísticos que serán vendidos a los turistas a través de otras agencias de viajes, pudiendo también venderlos directamente a los turistas. Por otro lado, las agencias mayoristas son aquellas que, como su nombre lo indican,
Organizan paquetes turísticos a gran escala y en ocasiones utilizan los productos ya hechos de las agencias operadoras. Las agencias mayoristas comercializan sus productos siempre a través de agencias de viajes minoristas. Nunca le venden directamente a los turistas. Las agencias de viajes minoristas son quienes brindan atención personalizada al turista para fungir como intermediario experto entre el turista y los prestadores de servicios turísticos, ya sea a través de paquetes ya armados por las mayoristas o turoperadoras, o bien las minoristas también pueden diseñar itinerarios personalizados. Por lo general, las agencias de viajes minoristas obtienen sus ganancias a través de recibir comisiones que los prestadores de servicios turísticos les pagan por la venta de sus servicios. Los guías de turistas son los profesionales que tienen la labor de dar información a los visitantes de algún sitio histórico, cultural o natural a cambio de una tarifa estipulada. Muchas veces son contratados directamente en el sitio turístico o bien por medio de la agencia de viajes o tour operadora. En el caso de México, los guías de turistas deben estar certificados por la Secretaría de Turismo y contar con una credencial que lo avale como guía general, si pueden guiar por todo el país, o guía especializado, si en cambio está enfocado solo a alguna región o algún tema en particular. Existe también el guía acompañante o tour conductor, que es el encargado de acompañar al grupo en su recorrido y brindar asistencia en todos los puntos que incluye el tour. También puede servir de intérprete y de animador para generar un ambiente de cohesión entre las personas que conviven por cierto tiempo durante un viaje. Para ser tour conductor no se necesita una certificación especial. Y así hemos llegado al final del primer módulo. Muchas gracias por tu atención. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes preguntarme aquí en los comentarios o bien puedes hacerlo a través de nuestra plataforma. Que tengas un excelente día.